Vale, gente, van a escuchar de todo. Va a haber gente bañándose, gente taladrando, va a haber gente... Ay, Dios, ya empezaron a bañarse y para acabar ya empezaron a taladrar. Hola, ¿qué tal? Es Vexia. Espero que lo estén pasando bien. Hace poco me encontraba scrolleando por YouTube antes de limpiar mi cuarto porque digamos que me gusta escoger el video correcto si pasaré la siguiente hora tallando la basura que se acumula en el mosaico más cercano a la esquina de la pared. No sé si han visto la plataforma que pone publicaciones random en YouTube. Por ejemplo, a mí me salen memes o noticias muy al azar, aunque curiosamente también me salen un montón de noticias sobre informática. La cosa es que casualmente me salió una noticia de esta índole. Me abstendré de decir qué publicación fue y qué creador, porque la verdad es que no deseo causar ningún daño secundario que mis palabras puedan ocasionar o que se lleguen a malinterpretar. En lo que realmente quiero que nos enfoquemos es en el rechazo del público. Como ustedes saben, se ha creado una discusión bastante grande con el uso de la IA. Desde ya les digo, y abro paréntesis, chicos, yo utilizo IA. Ya ahorita ven y que todos mis 100 suscriptores, boom, se van, ya no queda nadie. Ok, déjenme aclarar. Yo no uso IA para editar mis videos, ni para crear mis miniaturas, tampoco para realizar mis guiones todos feos. Pero cuando estoy aprendiendo ciertos términos que me resultan difíciles de explicar para un video y la información me sobrepasa en ocasiones, utilizo la IA para que me explique con calma qué temas son ideales para tratar y cuáles se podrían descartar. De esta forma, a la hora de redactar tengo claro por qué vía dirigirme, ¿saben? También cuando debo estudiar para algún examen de la U, se me hace cómodo cómo explica la IA, porque todos hemos tenido profesores que te hacen la gracia de: para mañana tráigame el documento donde la NASA junto con Cristóbal Colón hayan descubierto agua en uranio. Sin preguntas, por favor, ya deberían saber este tema. O a veces cuando tenía asignaciones de informática como la generación de enlaces entre máquinas virtuales de distintos sistemas operativos usando Samba, y no es lo que creen. Windows no se pone a bailar junto a Linux en un carnaval. En fin, la IA terminaba ayudándome en estas cuestiones del mundo LinkedIn paso a paso, aunque a veces fallaba y tenía que terminar usando hasta 3 IAs y un video que me enseñe cómo descargar la máquina virtual por si se quedaba pegada, cosas de Technishin. Pero bueno, esa es mi opinión, mi experiencia en estas cosas. Si ustedes la utilizan para generar videos, miniaturas, referencias para dibujos, incluso sus guiones o hasta para corregirlos gramaticalmente, porque yo los comprendo, muchas veces vomito tanto texto en el Word que puede ser confundido con el texto de una civilización antigua arrastrada por una mala cosecha cerca del Nilo. A lo que quiero llegar es que por mí, háganlo. La tecnología siempre tuvo el fin de ayudar a las personas, facilitando aquellas tareas que requieren cierta labor. No tengan vergüenza en ello. Aunque también me siento en conflicto, pues a pesar de que apoyo a la gente que utiliza la IA para desarrollarse en los campos que desee, hay algo que me echa para atrás. Es como un cierto repelús cuando veo un video gracioso o una imagen bien interesante, pero capto que hay algo raro en la imagen. Es como un instinto de que algo está fuera de lugar. Y cuando veo los comentarios, efectivamente confirmo que está generado por IA y ahí comprendo todo, tipo, vale, ya sé por qué me sentí así. Y no termina ahí, porque esa incomodidad no viene de la IA como herramienta, sino de cómo muchas empresas, hasta personas, la están utilizando y sobreexplotando. Déjame explicarme. Copilot. No creo que la necesitemos en todos los campos, ni en todas las plazas de trabajo, y menos cuando empiezas a pensar en el impacto ambiental que conlleva la construcción de sus data centers. Momento random del video. Sé que habrá algunos que comprenderán que es un data center, pero para los que no, son infraestructuras que son súper grandes. A veces medianas, eso sí, en las cuales hay racks que son como armarios grandes donde los clientes se ubicarán. ¿Quiénes son los clientes? Son empresas que quieren su servicio disponible en esa gaveta. Tipo, Facebook quiere 2 switches ahí y te pagará para que estén funcionando y todo eso, claro. Claro, mi explicación es bastante simple a lo que se ve en la práctica, porque quizás tú tengas un rack donde hay diferentes clientes, uno de Meta, pero que también es compartido por X, o sea, Twitter, y ahí están ellos dos. Entonces, imagínate que en un data center puede haber hasta 50 clientes, por tirar una cifra, todos de distintas empresas, y ya es inmenso, requiriendo hasta 2 generadores de luz y acceso a la fuente de agua más cercana. Ahora imagínate data centers solo enfocados en la IA. Es una locura, porque ¿sabes la cantidad de recursos que se necesitan para ello? En mi país, los data centers que he visto, algunos están cerca de zonas ecológicas importantes en mi país, y hasta donde yo sé se manejan bien, vamos a decirlo bien entre muchas comillas, aunque sus servicios se caen cuando llueve, pero Latinoamérica, baby. A lo que voy es esto: la avaricia de muchas de estas empresas
empresas me irrita. Y eso sí, la tecnología podría beneficiar a la humanidad, pero termina siendo secuestrada por multinacionales que solo piensan en crecer, producir y monetizar sin orden, sin límites y sin responsabilidad. Sin embargo, no sé si ustedes saben, pero en informática deben establecer ciertos parámetros o normas para poder llevar a cabo estos proyectos. Se los pondré de la siguiente manera. Yo no sé si ustedes han visto Yo Robot, donde sale Will Smith. De todas maneras, si no lo ubican, recuerden el meme del robot donde está diciendo no. Bueno, esta película está basada en un libro escrito por Isaac Asimov en 1942. No hablaremos de qué va el libro porque no quiera, sino porque no sé leer, pero sí hablaremos de las 3 leyes primordiales de la robótica. Que yo sepa, no hay un documento oficial que ponga esto como un estándar, como por ejemplo la norma ISO 27001. Sin embargo, esto se toma casi como la Biblia para cualquiera que desee generar incluso un chatbot, que cuando le consultes algo no sepa ni qué responder y termine solicitando a un agente. Bancos, hijos de pu. Primera ley: un robot no hará daño a un ser humano ni por inanición permitirá que un ser humano sufra daño. Es decir, que ChatGPT se vuelva Skynet y de cierta manera tome el mando de la compu de tu auto y te tire por un acantilado. No, eso no puede pasar. Bueno, por ahora, tal vez no. Ok, siguiente ley: un robot obedecerá las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si tales órdenes entraran en conflicto con la primera ley. O sea que si según la primera ley los robots no pueden lastimarte ni hacerte sufrir por ley, si le pides a la robotina que limpie tu piso, que hagan un concurso de boxeo, yo no sé, esto tendrá que negarse porque implicaría golpearte. Eso sí, en esta ley entran un montón de variables, pero es el ejemplo que se me ocurrió. Tercera ley: un robot protegerá su propia existencia siempre y cuando dicha protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Aquí el asunto es medio complejo, así que me tomé la molestia de pensar en Ultron. Los Vengadores querían apagarlo porque prácticamente se estaba volviendo el AM de Marvel. Por ende, Ultron necesitaba el adamantium, creo, para reforzar su cuerpo y que su existencia no se viera vulnerada. ¿Estaba Ultron pasadísimo de las otras 2 leyes? Sí, pero me sirve como ejemplo. Ahora que ustedes saben de estas leyes, estas mismas deberían aplicarse en la realidad. Lamento decirles que no siempre. Estas leyes son de ficción y no se trasladan directamente al mundo jurídico de cada país. Déjenme decirles que este tema nos ha llegado como un tren a toda velocidad y muchas generaciones se han quedado rezagadas o confundidas. Por ejemplo, antes cuando le pedía ayuda a mi madre en matemáticas me decía ve a YouTube, o se sentaba conmigo si YouTube no tenía el tema. Ahora es más como madre, ¿puedes ayudarme en matemáticas? Y ella me dice algo tipo pídeselo a ChatGPT. Yo dije ¿qué? Eso sí, cuando lo hacía y comparaba la respuesta del profesor con la del taller, eran 2 cosas completamente distintas. Por eso quiero recalcarles: verifiquen todo lo que les diga una IA. Indaguen en lo más recóndito que puedan, porque actualmente mucha información que ronda por internet es falsa. Según una noticia del New York Magazine, en su sección Intelligencer, muchos estudios indican que menos del 60% del internet es humano y el resto serían, bueno, los monos de Lex Luthor, y que cada año ese porcentaje seguirá aumentando. Ojo, esta noticia es bastante viejita, imagínense cómo van las cosas. Si les interesa esta noticia, se las dejo en la descripción, al igual que otros artículos. No quiero sobresaturarlos de información, pero mínimo explicarles por dónde va el asunto. Retomando lo de las leyes, muchos países se encuentran actualmente en debate sobre el uso de la IA. Aclaro, no soy abogada, por ende mi conocimiento legal es casi nulo. Mucha de esta información la simplificaré lo más posible. Si hay alguien que sabe de leyes y nota que cometí un error, por favor déjenlo en los comentarios. Investigando me encontré con 4 documentos. Tenemos Estados Unidos, que posee una legislación por estados, Panamá, que posee un anteproyecto, y Corea del Sur con una ley vigente. Y también se me olvidó mencionarlo, pero agregué a la Unión Europea con su primer marco legal específico para la IA. Muchos comparten similitudes, así que me tomaré la libertad de agruparlos por temas sin indagar a profundidad, porque fueron tantos artículos que leí, tantos capítulos, que por un momento pensé que leí El Señor de los Anillos futurista. Espero disfruten mi abstract. Bueno, tenemos a la verificación y pruebas de IA. Cada IA deberá ser evaluada para confirmar que funcione correctamente y respeta las normas de la región. Por ejemplo, tenemos la Unión Europea. Se harán auditorías, certificaciones y documentación detallada para modelos de alto riesgo. Más adelante les voy a explicar qué es un modelo de alto riesgo. Corea del Sur tendrá bases de verificación accesibles para grandes empresas y pymes. Y en Estados Unidos no es obligatorio. Pero en Panamá no ha implementado aún. Pero con un enfoque similar a la Unión Europea, ahora tenemos a la ética y la confiabilidad. Relacionado con la primera ley de Asimov, Panamá planea implementar un enfoque basado en principios éticos, similar
similar al europeo para garantizar que la IA respete derechos y sea transparente y accesible. Corea planea comités autónomos de evaluación a las IAs. Estados Unidos va a tener regulaciones sectoriales priorizando la innovación, o sea, no es obligatorio. Tenemos a la IA de alto impacto. Aquí se implementaría como la segunda ley de la robótica, pues su fin estaría destinado a sus IAs y estas cómo pueden afectar directamente la vida de los seres humanos. En Corea se planea una documentación de decisiones y una supervisión humana de estas mismas decisiones. En la Unión Europea tenemos una clasificación de niveles de riesgo. La verdad es que este punto lo entendí como si fuese un semáforo y dependiendo del uso de la IA lo ponen en riesgo alto, medio o bajo. Por ejemplo, si ChatGPT manejara una operación de corazón abierto, su tipo sería de riesgo alto. En Estados Unidos va a depender del sector, ya no es obligatorio. Y bueno, en Panamá se está planeando un enfoque muy similar a la Unión Europea. Ok, vamos con el siguiente punto, la transparencia. Que tú sepas que estás interactuando con la IA en todo momento y cómo estas funcionan. Corea tiene la obligación de informar si se usa IA generativa o de alto impacto. En la Unión Europea exige información sobre algoritmos y datos. En Estados Unidos es una recomendación, o sea, se lo dan ahí mismo, no es obligatorio. Y en Panamá espero utilizar estándares internacionales para poder informar al usuario. Ahora, hablemos de las sanciones, porque a todos nos gusta que sancionen a las empresas. Claro que sí. En Corea se plantea hasta 30 millones de wones o 3 años de prisión. En la Unión Europea se plantea hasta 30 millones de euros o el 6% de la facturación global. ¿Qué quiere decir facturación global? Bueno, según lo que entendí, son las ventas realizadas al público general durante un determinado periodo. Tipo, digamos que vendes muchas My Little Ponies Trunkies a todo el mundo y esta es una factura donde dice, bueno, la de la Rainbow vendí 12 millones, pero sin detallar quién la compró y eso. Y bueno, por ahí va el asunto. En Estados Unidos va a depender de la agencia reguladora. En Panamá se plantea un posible enfoque con la Unión Europea. Esto es lo que quería rescatar sobre las leyes que se están discutiendo o aplicando actualmente, porque muchas veces siento que el panorama general no nos habla de este tipo de cosas. Ojo, yo no profundicé mucho, así que ustedes si quieren hacerlo, háganlo, porque entre mejor informados estemos, muchísimo mejor. Ahora sí, retomando el paréntesis que hice, o quizás soy yo, porque ver noticias en mi país es como blanquearte los dientes con Colgate 3D Flax Pro Platinum. Si les interesa profundizar más, les dejo los links abajo en la descripción para que los puedan leer con calma y formen su propia opinión. No se tomen mi palabra como el 11º mandamiento. Eso sí, aprovecharé para hacer una aclaración. Este video no es un ataque y tampoco va a ser una sentencia final y muchísimo menos es un intento de decirles cómo deben pensar o usar la IA. La IA no es el Skynet todavía, bromita, ni tampoco el salvador supremo de la humanidad. Es una herramienta poderosa, sí, pero herramienta al fin y al cabo. Mi intención con todo esto es abrir conversación, que ustedes tengan contexto, información y criterio propio. Si algo de lo que les digo no les convence, está perfecto. Si algo les despierta curiosidad, mejor todavía. Investiguen, contrasten fuentes y sobre todo comenten con respeto. Aquí se vale estar de acuerdo, se vale discrepar, se vale aprender juntos. Lo único que no sumará es el ataque a los demás. Dicho esto, ahora sí, entremos en materia. Como ustedes saben, IA significa inteligencia artificial, pero ¿a qué me refiero yo con inteligencia artificial? Bueno, que empecé como una TED Talk. No les mentiré, tengo frito el cerebro porque lo que yo pensaba que era IA terminó siendo otra cosa. Y hay miles de artículos que me ponen un montón de sinónimos del tamaño del libro del Quijote si este no tuviese traducción al español actual. ¿Qué quiero decir? La gente define como el culo, así que hice mi mayor esfuerzo y puse mi cerebro a pensar e intentar explicarles cómo pude entenderlo y qué mejor manera de explicarlo mediante un ejemplo. ¿Y qué mejor ejemplo que el asistente virtual que ni Bill Gates utilizó? También el crush cibernético de muchos estudiantes en la Facultad de Tecnología, Cortana. Si saben o no, Cortana es una inteligencia artificial en Halo, la cual ayuda a Master Chief, pero eso es solo el contexto. ¿Qué debemos saber de Cortana como IA? Cortana es el resultado de la clonación del cerebro de la doctora Halsey. Es decir, Cortana viene con una base de redes neuronales, traducción, el conocimiento que poseía la doctora Halsey sobre la civilización humana. También su conducta, patrones, incluso su carisma o forma de responder provienen de este cerebro virtual. Y no solo eso, conforme pasamos los juegos con Cortana nos damos
damos cuenta de que se va adaptando a ciertos escenarios, pues aprende a hackear naves Covenant o predice ataques. Utilizando el Machine Learning, usa esas experiencias reales para poder refinar sus cálculos, para no estar atascada en todo lo que Halsey le instauró en su cerebro base. Como un niño, conforme va creciendo, no solo aprende de sus padres, sino de su ambiente. Y quizás debí empezar por ese ejemplo en vez de complicarme con videojuegos. Ahora, no todas las IA son como Cortana. No todas necesitan Machine Learning ni redes neuronales. Sin embargo, como ya hemos quedado con la cultura general de efecto IA, creemos que todos se comportan de la misma manera e incluso alzamos el puño si tan solo una compañía de videojuegos, por ejemplo, utilizó IA para un NPC. Ahora, yo sé que la palabra taxonomía suena como una clase de ciencias donde te enseñan las patas de un murciélago, pero por ahí va el asunto. En informática utilizamos la taxonomía para clasificar cosas y ya está. Pensé que iba a decir más cosas en el guión y el guión está que no, ya está. No le demos más vueltas al asunto entonces. A la IA también le tenemos una taxonomía. Actualmente, según un artículo de Datacamp, solo tenemos 3 ramas de la taxonomía de la IA. Número 1, basada en capacidades. Número 2, basada en funciones. Y número 3, basada en tecnología. Claro, dentro de ellas hay un mundo que llegaremos brevemente. O sea, ya, basada en tecnología. Con esto se refiere a qué tipo de motor la IA está utilizando para llegar a sus conclusiones. Dentro de esta podemos mencionar 3 tipos. Machine Learning, que ya la mencioné en el ejemplo de Cortana, pero si lo vemos desde un lado más técnico, se alimenta del algoritmo y empieza a detectar patrones. Dentro del Machine Learning tenemos 3 paradigmas que explicaré brevemente. Tenemos el supervisado, que aprende de ejemplos etiquetados. Pongámoslo de la siguiente manera: Gmail detectando spam, entrenando con millones de emails para poder detectar y marcarlos como spam o no spam. El no supervisado encuentra patrones sin etiquetas, como Netflix, agrupando gustos y analiza qué ves, y de ahí van apareciendo esas opciones de películas tipo, oye, me aparece un catálogo lleno de novelas colombianas y solamente vi Betty la Fea como una vez. Por último tenemos el refuerzo, prueba y se equivoca hasta poder ganar. Yo lo pongo de esta manera y sé que va a sonar muy horrible esta definición: Alien Isolation, el cual su IA aprendió tanto que investiga si logra localizar patrones en tus escondites. Es decir, cagaste si te escondiste 3 veces en el mismo armario. Y también aprende a resistir ataques repetitivos. O sea, si lo atacas con un lanzallamas, se hará más resistente. Y tenemos el sistema Némesis de orcos, que si recuerdan que los humillaste, te perseguirán hasta el fin de los tiempos. Aprendizaje profundo es lo que conocemos como las redes neuronales. En nuestro caso, lo que poseía Cortana dentro de sí gracias a las conexiones o conocimientos de Halsey. Sin embargo, clasificar las redes neuronales como un solo término estaría excluyendo varias formas de aprendizaje que se tienen. Por ende, las arquitecturas claves son las siguientes: la CNN, lo vamos a decir así porque Dios mío, escanea imágenes con lupa, o mejor dicho filtros, para poder identificar bordes, formas u objetos, como en Google Fotos cuando te lanza esa notificación de que ha recopilado las fotos de tus gatos y te las muestra ya sea en forma de story o de collage. Y por otro lado tenemos las RNN. Recuerda lo anterior para predecir lo siguiente. ¿Con qué me refiero a esto? Bueno, podríamos decir juegos donde los NPCs recuerden tus acciones. Digamos que si en Undertale por accidente matas a alguien, pero tú estás buscando una ruta pacífica y vas y reinicias todo, la flor del carajo del inicio sabrá lo que has intentado hacer. Te lo pondrá en cara, eso sí. Este es un ejemplo, aclaro, yo no sé si esto fue aplicado en el juego, pero me sirve para llegar al punto. Tenemos los transformadores. Mira todo el texto a la vez con atención, destacando qué palabras importan más. Esta es la base de los chatbots. Una movida así. Ahora tenemos las GAN, o sea, las generativas antagónicas. Marca donde 2 redes compiten entre sí y una de estas generará datos falsos mientras la otra los detectará. Por último tenemos modelos de difusión. Están diseñados para quitar ruido. ¿Qué quiere decir el ruido? Es cuando una imagen hay una distorsión visual que la haga volverse granulada. Por ejemplo, tenemos la IA de Midjourney, la cual le escribirás gato montado en bicicleta y te saldrá una foto entre comillas perfecta. Tenemos el procesamiento del lenguaje natural. Es como enseñarles a las computadoras a entender y hablar como humano. Eso también conlleva dilemas del propio lenguaje, es decir, cómo mi IA identifica la palabra, qué significado se le podría dar. Para eso tendremos técnicas como análisis de sentimiento. Como su propio nombre lo dice, se encargará de detectar emociones. Un ejemplo básico sería en Amazon, cuando puedes calificar un producto desde 1 estrella significando lo peor hasta 5, que significaría que me encanta. Reconocimiento de identidad
entidades nombradas. Identificar personas o lugares en el texto. ¿Qué quiere decir esto? Como cuando quieres comer y buscas en Maps restaurantes en Atacama y te tira todas sus ubicaciones. Tokenización. Dividirá el texto en palabras más pequeñas como tu corrector de WhatsApp, explicándote en un sombreado rojo si quisiste decir boca en la roca en lugar de bochi de rock. Ahora, tenemos la visión por computadora, muy similar a las redes CNN, donde las máquinas son entrenadas para ver y entender fotos o videos como un ser humano. Entre sus tareas clave está clasificación de imágenes, poner la foto de un desierto con un cactus y que la imagen detecte que hay un cactus. Detección de objetos como las cámaras de velocidad, tipo el carro rojo en el carril izquierdo va a más de 120 km/h, y reconocimiento facial, como en Watch Dogs cuando hackeas cámaras para reconocer el objetivo. Y ya, como el video me está quedando súper largo, les definiré las que faltan, pero a partir de aquí les haré ejemplos más precisos, concisos y macizos. En cuanto a lo basado en tecnología, tenemos el procesamiento de audio, como Alexa, a la cual le puedes decir Alexa pon YouTube y ella entenderá gracias a su sistema de ASR, que convertirá tu voz en la instrucción a seguir. Segundo, tenemos las IAs encarnadas o aquellas que se combinan con la robótica, como la robotina que limpia tu piso. Pasando a la siguiente rama, tenemos basados en capacidades. Tenemos la IA estrecha o la IA débil, es decir, inteligencias artificiales a las cuales se les asigna solo una tarea y no podrán realizar algo fuera de sus parámetros, cosa que difiere en cuanto a la AIG, que sería la inteligencia general, cuyo objetivo es poder realizar cualquier tarea como un ser humano sin necesidad de reentrenarla. Por ejemplo, digamos que Cortana hasta el momento solo sabe hackear naves Covenant, o sea, su IA débil, pero de la nada la actualizan el parche y ahora ha aprendido 280 nuevas recetas de cocina solo por ver a Master Chief cocinar. Y gracias a esto, yo no sé cómo, se ha vuelto una traductora global por ver un Covenant tirarse un chiste. Pero bueno, no solo eso, actualmente hay una teoría sobre la superinteligencia o la ISA, que sería como una inteligencia más allá del ser humano, como Victor de Arcane curando muertos. Suena bien en la práctica, pero sabemos que hay demasiadas películas de ficción que nos dicen que cuando lleguemos a la sinfonía de Beethoven, media humanidad habrá dejado de existir. Sin embargo, puedo decirles desde ya que nosotros nos encontramos actualmente, en lo que investigué, en la inteligencia artificial débil. De la general no poseo información hasta el momento, pero por lo que vi, todavía no se encuentra en desarrollo como tal. Y de la ISA es un tema ético, el cual podría llevarse un buen par de años, el tan siquiera debatirse al público o que se instale una empresa aclamando esto. Así que, abuela, ya puedes dejar de enviarme cartas por el correo, que ChatGPT no va a interceptar tus mensajes de WhatsApp por ahora. Y por último tenemos los tipos de abuela. Por último tenemos los tipos de IA basados en funcionalidad, la cual mide el sistema, interactúa con el mundo y procesa los datos. Tenemos las máquinas reactivas o los cerebros sin memoria. Solo ven el ahora. Poseen reglas fijas sin recordar el pasado y el futuro. Para ellos siempre será la misma entrada y salida. Tenemos la IA de memoria limitada o cerebros con memoria corta. Recuerdan recientemente según la ventana del contexto y lo aplican para decisiones inteligentes. Por eso a veces sientes que la IA que utilizas es medio alzheimica, ya que funcionaría de la siguiente manera. O sea, lo aplicaré en nuestro tema junto con una conversación simulada. Sería algo tipo yo hablando con, no sé, una IA. Explícame qué es la IA. Y la IA me daría una respuesta X. Entonces yo le voy a contestar. ¿Y qué son las redes neuronales? Entonces me va a recordar la pregunta anterior y entonces va a explicar su conexión con la primera pregunta que yo le hice. Teoría de la mente. Cerebros que leen mentes. Se tratan de IAs capaces de entender emociones o intenciones o hasta incluso engaños humanos, como Connor en Detroit Become Human. Al ser un detective deberá notar ciertos cambios en las expresiones de los desviados, es decir, poder predecir si lo que le dicen es una mentira o no. Por último tenemos la IA autoconsciente o los cerebros con alma. Volviendo al ejemplo de Detroit Become Human, tenemos a los protagonistas Jesse y Kara, quienes en su existencia desarrollan conciencia, sensibilidad y una comprensión clara de su propia existencia separada del mundo que los rodea, trasladando sus dilemas morales en un debate de ingeniería a la ética. Pero no sé si el punto 3 esté vigente en la actualidad, quizá lo vería más en el ámbito de juegos, comportamientos del NPC. Y el último, además del caso de Alien Isolation, no podría decirles, pero tirando de lado este tema porque definitivamente no quiero pasar una semana entera entendiendo cómo funciona DaVinci Resolve para poder normalizar el audio. ¿Alguna vez se han preguntado cómo hace tu profesora para saber que estás usando IA en los ensayos? Bueno, todo empieza con un patrón. Hay algunos como yo que necesitamos de otros para poder esclarecer esas ideas, pero hay otros que notaron con
con el tiempo esta característica. Verán, todos tenemos una forma de hablar, ¿verdad? Yo tengo un patrón a la hora de decir contradicciones o tener muletillas, y así como mi manera de hablar es única e influenciada en el ambiente social que he crecido, la forma de escribir también lo tiene. Estuve casi a ciegas, y además de unos artículos que leí, tengo que agradecerle en parte al video de Evan Edinger sobre las pistas que podemos detectar en un texto hecho con IA. Así que les estaré enseñando qué caracteriza un texto hecho con IA. Tenemos el M-Dash. ¿Qué es esto? Bueno, este es el guión largo que típicamente podemos ver en novelas, usualmente utilizado para los diálogos. No solo es X, es Y. Este punto lo quería recalcar hace bastante, porque una vez que ustedes lo noten, créanme que cuando supe lo que conllevaba esta señal, en mi mente no paro de identificarlo en todos los guiones de youtubers, de textos, de trabajos presentados en PPTs de algunos de profesores, y aún así lo dejamos pasar por alto. Les explicaré para que queden igual de tostados que yo. Primero que todo, esta frase no es solo X, es Y. Se refiere a estructuras repetitivas, pero puedes entenderlo también como yo, similar a una rima, como en las poesías cuando la siguiente oración se entrelazaba con la otra. Mira esto. Aclaro que esta poesía la saqué de un post de Pinterest en la resolución más baja posible. Igual saludos a quien lo hizo. A mí me gusta el verano, a mí me gusta que haga sol, y lo dejaré hasta ahí porque ni idea de los derechos de tremenda lírica. Pero ves al punto que quiero llegar, ¿verdad? Que yo sepa, esta poesía no está hecha con IA, pero me sirve para enseñarte cómo puedes identificarlo tú en los textos. Ahora te pondré una frase hecha con IA. No solo es útil, es revolucionario. ¿Ven lo que les digo? Es como si estuvieras escribiendo una poesía, pero lo empiezas a ver repetidamente a lo largo del texto. Creo que es de las más claras que hay. Y ahora tenemos la lista de 3. Y pasándonos por otro punto que también pasa desapercibido, me refiero a que la IA toma 3 palabras que irán una tras otra separadas por coma, pero ligadas entre sí por un factor común. No soy profesora de español, pero intentaré colocárselos primero como yo lo entiendo. Tenemos, el perro es rápido, audaz, fiel. Más o menos entienden a lo que quiero llegar, ¿no? Bueno, con la IA sería algo así: rapidez, precisión, escalabilidad. Y quizás suene bien dependiendo del contexto, o sea totalmente innecesario colocar tantas cosas y simplemente decir es preciso. Tenemos el relleno de robot. A esto le podríamos decir que es como un tono de oficinista constante. Por eso siento yo que los profesores podrían quedarse viendo a uno tipo, ok, escribiste, es importante destacar que, pero cuando te pongo cualquier otra asignatura que no te dé chance de usar la IA, nunca usas la palabra destacar. Repite el mismo prompt. Esto no lo he visto mucho en textos, pero al parecer cuando le preguntas a algo, esto tiende a repetir la misma estructura de lo que le preguntas. Ejemplo, si yo le escribo a ChatGPT algo sobre la IA, empezará a saber que no utilizará sinónimos para referirse al objetivo del texto, sino a IA incontables veces. Y tenemos el vacío perfecto, que es como si el texto estuviese diciendo algo y nada al mismo tiempo. Si ves, muchas veces podemos decir tantas cosas de algo en particular. ¿Cómo te expresarías tú en un tema? ¿Qué connotación llevan esas palabras? Tenemos el tono corporativo. Este es uno de los puntos que se parece muchísimo al relleno de robot. Quizá debía haberlos puesto juntos, la verdad. Pero nosotros le diremos el tono LinkedIn, como lo bautizó Evan. Y este mensaje es para todos mis señores y señoras hermosas del canal, y también para ese rango que empieza en el mundo laboral, los pelados. Gente, ustedes saben que es LinkedIn, el lugar donde los lamebotas más lamebotas de sus facultades se juntan para postear como si fuera Instagram, buscando las palabras más rimbombantes que la Academia RAE te puede dar en una búsqueda de Google. Ejemplo, trabajar es único, una emoción que no cambiaría por nada. Sacrificaría mis fines de semana y mis días nacionales por brindarle a la empresa mis servicios que optimizan procesos complejos y los ayudan a superar los KPIs del trimestre. Clarificar en exceso. La IA le rebusca la quinta pata al gato para poder describir un tema. Les voy a explicar muy fácil porque ya necesito, ya saben, terminar el video pronto. Tenemos la IA ayuda, ¿ok? Ayuda, basta, ¿no? Luego viene para clarificar y automatizar. Bueno, ahora tenemos las palabras fancy. Aquí nos referimos a que nos da unas palabras que nunca usarías en tu vida, a menos que leas bastantes libros. Pero aquí les diré casos extremos, pero en inglés. Porque sí, está elevate y develop into. La última palabra yo no sé qué carajos es. Bueno, ya en mi lista quedan como 3 puntos, pero no los encuentro tan relevantes, ya que en muchos textos no se encuentran. En fin, hay un punto que se llama praise genérico, que genera el texto que suena demasiado halagador. Tenemos analogías raras. Tú y yo decimos, es más difícil que buscar una aguja en un pajar, pero la IA te dirá algo tipo luz en niebla densa. ¿Quién dice eso? Nadie.
Yo creo que ni la señora más señora de entre todas las señoras del centro de geriatría más cercano de tu casa dice eso. Por último, tenemos el vibe check. O sea que el texto no se siente humano y parece robotizado. Para completarles esta sección, le pedí a Suho que me enviase 2 textos generados por ChatGPT y 2 textos de páginas hechas por humanos, y tú puedes decirme en los comentarios cuál era IA y cuál no, ¿vale? Les estaré presentando en este momento en la pantalla. Pueden pausar el video, tomar apuntes, porque adivinen, no les diré cuál es cuál. Pero muchas de estas señales pueden ser como escriban algunos. Algunos simplemente quieren escribir la regla de 3 y la combinan a veces con, ya sabes, estas palabras muy sofisticadas. Es solo eso, para decir que todo el mundo escribe de cierta manera y que no se tomen estas estructuras o este poco de señalizaciones que coloqué sobre cómo debería o no deberían escribir para no sonar como IA, ¿ok? Simplemente es para que las identifiquen y bueno, es. Ahora que pasamos por una dinámica tan divertida, quiero ponerme un poquito medio seria, medio no, porque ustedes saben cómo se a muchas de las imágenes y videos con IA que rondan en internet, hasta incluso en convertirse en GIFs o en trends de baile, como la del bebé en la música, con la música de Stranger Things. Muchas risas y todo lo que quieran, pero desafortunadamente hay personas que han acogido este modelo y lo han utilizado como estafas o para implementar imágenes de personas en situaciones comprometedoras. Por mi lado, jamás pensé que llegaría a haber una situación de este tipo, pues presentía yo que en mi familia todos estábamos debidamente informados de cómo iba todo el asunto, pero alguien externo a nosotros llegó a mí con una duda. Esta persona me contó sobre cómo un adulto mayor de su familia le mandó una imagen inofensiva, expresando que alguien le iba a enviar dinero por un método de mensajería. Mi conocido y yo se nos activó el cerebro súper rápido porque todo era muy raro en el caso. El conocido, al que le llamaremos Pepe, continuó hablando con la persona mayor y me preguntó si podía verificar si la imagen era falsa. Pepe le preguntó lo siguiente: ¿conoces a esta persona? ¿Es algún compañero o compañera del trabajo? ¿Cómo te contactó? Mientras Pepe mantenía a la persona en línea para evitar que siguiese en contacto con el estafador, me tocó a mí indagar en los elementos para verificar que dicha foto fuese falsa. No les mentiré, agradezco mucho lo que leí en línea y vi en redes sociales sobre tips o consejos de cómo detectar imágenes IA. Antes que nada les diré cómo se veía la imagen visualmente, mediante un dibujito de Paint, porque es bastante sensible la imagen por la cantidad de datos que se encontraban. Espero y comprendan, pues Pepe me comentó que si ponía esto en el video no fuese muy profundo con los detalles o marcas, así que por favor nuevamente espero su comprensión y gracias a Pepe por darnos el permiso. Ok, entonces como verán en la imagen está la caja, pero está como en un centro de logística donde se encuentran muchas cajas o algo así. Nunca he estado en un centro de paquetería, así que no podría decirles, pero también vi que había un montón de cajas apiladas y 2 personas que estaban desenfocadas y solo se centraba en la caja. Pero primero me enfoqué en lo que decía la caja, porque se encontraba la dirección de la persona, su número de teléfono, su número de tracking, ojito, el país y el monto del dinero. Aquí sé que muchos ya se dieron cuenta de que es falso, pero primero que nada el nombre estaba mal escrito. La palabra de la dirección, en este caso quisieron colocar direction, que es lo mismo en inglés, pero le agregaron una tilde en la O. Datito, en inglés no hay tilde. Segundo, el número de tracking jamás va a ser tu número telefónico. Puede pasar, sí, pero no es lo usual. Muchas de las empresas utilizan una serie de códigos para poder rastrear paquetes mediante tu comprobante de pago. En el único caso del uso de tu teléfono es para indicarte que ya están en el último paso de la entrega, es decir, estar atento para recibirlo. Y por último, pero lo más obvio, jamás se pone el monto del dinero en el paquete, ya que alguien podría robarlo, alguien podría intervenir o muchas cosas podrían pasar con enviar dinero en empresas que se dediquen al transporte de paquetería. Si envías dinero, hay otro tipo de empresas que se encargan de esa movida, pero porque el adulto mayor que estaba junto a Pepe se encontraba nervioso todavía, así que indagué más en la foto y me encontré que el desenfoque hacía ver a las personas de manera muy extraña, y sé cuando una imagen enfoca hace que el resto luzca rara, pero estas personas no parecían personas, como si la textura de la imagen, intenté replicarlo en mi casa y definitivamente son distintas. No sé mucho sobre el tema de lentes, pero leí en una parte en un comentario en Facebook donde se hablaba cómo el ambiente influía a la hora de tomar una foto, pues se encontraban cosas como ruido, pero en una imagen IA intentará recoger pieza por pieza la imagen, evitando el ruido hasta casi perfeccionarla. Es muy complejo y habría que tener un ojo conociendo además este tipo de detalles. Ya confirmando mis
sospechas, me di cuenta que las letras de la empresa en los bordes del paquete eran palabrería. Además de que el código de barras también era una sopa de letras. Pero no conforme con esto, decidí meterme a la página oficial del lugar y verificar el número de rastreo, ya que tenían una opción para eso. Sorpresa, sorpresa, el número no existe. Después busqué cómo se veían realmente los paquetes de esa empresa y nuevamente, sorpresa, sorpresa, eran dos cosas distintas. Y por último, hice la pregunta más obvia al investigar, que dejé pasar por alto porque me concentré en la imagen. ¿Es posible enviar dinero a través de empresa X? La respuesta en un artículo de la empresa: no. Caso cerrado. Pepe y yo sabíamos que la persona mayor la querían estafar, así que le dijimos las razones y cómo podía él también darse cuenta. Les digo, fue un poco difícil porque entras como en un estado de pánico porque el shock es inevitable, pero es importante mantener la cabeza fría. Igualmente les dejé los links para la parte de las imágenes por si sienten que mi explicación fue muy vacía. También quiero comentarles que hay una página, o eso dicen supuestamente, que elimina imágenes comprometedoras de tu persona. Su nombre es stopnc2i.org. Entré a su página y todo se veía normal. Cualquier cosa también pueden ir por lo legal. Claro, dependiendo del país tendrán sus leyes con respecto a este tema y cómo esto daña la moral de la persona. Espero esta información les ayude y ahora vayamos con los videos. No les mentiré, chicos, este último es de los más difíciles de identificar para mí y aún sigo siendo incapaz de poder captarlos al 100%. Refiriéndose a los videos, siento yo que muchas veces pasan demasiado rápido y tenemos que ver el video una y otra vez para corroborar que de verdad existe algo raro. Lo único que he podido captar hasta el momento son movimientos raros en la boca, pues el lip sync de lo que dice la persona posee leves retrasos o poseen, ya saben, formas de boca exageradas. Tú no verías a un ser humano modulando modulando de esa forma, a menos que fuese una especie de bug hecho en un juego de Ubisoft. Por otro lado, el movimiento de las manos, pues hay ciertas maniobras que hacemos con ellas que pueden ser captadas de forma incorrecta. Juntar las manos, no sé, entrelazarlas entre sí, son cosas bastante simples para nosotros, pero puede ser muy complejo para recrear para una IA. También tenemos el cabello, yo le digo un tipo de cabello superior al de Pantene, pues se ve muy suave, muy perfecto y me hace dudar porque ya de por sí el de Pantene te levanta la ceja, este como que no te cuadra. También están las situaciones absurdas donde ves olas del tamaño del coloso de Rodas azotando a las ciudades como el barco nórdico de Gunther en Kick Buttowski. Lo mejor sería corroborar en algún portal de noticias realistas si de verdad pasó algo así. Cabe destacar que te sugiero mires los detalles que podrían estar escondidos, como si alguien estuviese jugando con un gato y ese gato de la nada tiene la forma de un cuadrado, o alguien tira un frisbee y de la nada a la hora de tirar la mano parece un cuadro censurado. Claro, los videos son mucho más complejos y estas herramientas están evolucionando como locas. Obviamente todo lo que leí no lo pude comprender del todo, pero también te recomiendo los videos de Jeremy Carrasco. Creo que hace más contenido en Instagram que en YouTube, pero igual chequenlo porque sé que muchos no van a querer leer 300 artículos sobre cómo un pixel se mueve, explota y cambia la IA. Bueno, para finalizar el video, finalmente ya puedo tomar agua. Logré conseguir una entrevista con un joven de mi país que ha desarrollado un chatbot. No daré detalles del producto, pues desea que se mantenga personal y yo lo entiendo. Le pregunté cómo deseaba que lo llamase. Él me comentó que deseaba ser llamado como Leo. Así que les pondré la imagen de la tortuga ninja por aquí y también por la privacidad de Leo no mostraré su voz. No colocaré todas las preguntas porque el video ya es demasiado largo, así que mencionaré un par que le pedí contestar. Para empezar, simple. ¿Qué fue lo que te motivó a crear este chatbot? Bueno, en este caso se quiso utilizar para responder preguntas frecuentes de clientes en una página, en este caso, ya que nos permite comunicarnos y automatizar el tema de las respuestas a los diferentes clientes. ¿Qué responsabilidad sientes que tiene alguien que crea una IA aunque sea pequeña? Crear una IA depende de muchos factores, algo bastante importante que hay que llevar un control sobre qué hace, qué no hace, qué peticiones le puedes hacer, qué otras cosas no le puedes pedir, ya que hoy en día a la IA se le pueden pedir muchas cosas y en la gran mayoría de las cosas ella lo hace, lo cumple. Entonces, dependiendo de la necesidad, hay que limitarla tal cual a lo que se necesita. ¿Crees que las leyes sobre la IA ayudan o estorban a proyectos como el tuyo? No, siento que las leyes son necesarias porque, repito, la IA tiene el potencial de hacer muchas cosas
bajo nuestras órdenes y es mejor limitarla a diferentes cosas porque, repito, la IA tiene la capacidad de realizar muchas cosas si se le da la forma de cómo hacerlo y demás. La gente crearía muchas cosas que no debería. ¿Qué le dirías a alguien que siente rechazo o miedo por la IA? No es tener miedo. La verdad, la IA es algo que vino para quedarse y hay que aprovecharla porque es algo que económicamente va a influir tanto en los trabajos como en el aprendizaje, en todo. La IA hoy en día fue a quedar y es algo que necesitamos aprender a dominar. Si tuvieras que resumir en una frase cómo debería usarse la IA, ¿cuál sería? Digo yo que con responsabilidad. Mi frase sería ser responsable con la IA, ya que conlleva muchas cosas. Puede ser algo peligroso, dependiendo de su uso, o puede ser algo muy bueno. Muchas gracias, Leo, lo hiciste impecable. Gracias por participar en el canal. Bueno, gente, muchas gracias. Espero que este video les haya instruido un poco al mundo de la inteligencia artificial. Si tienen dudas, indaguen, busquen, jamás se queden con solo una opinión. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao. ¡Soy un rey!